Muy buenas tardes, aleluya. Dios les bendiga en este hermoso día que nos da el Señor, un día más de vida, de salud que nos da el Señor, por su gran amor, su gran misericordia que Él tiene para nuestras vidas, aleluya. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, dice la palabra del Señor. No es porque seamos buenos, aleluya, ni seamos merecedores, sino porque la misericordia del Señor está con nosotros, aleluya. Esa misericordia se derrama cada día, aleluya, hacia nuestras vidas, aleluya. Le damos gracias al Señor por este día maravilloso que Él ha hecho, por el privilegio de poder abrir nuestros ojos, por el privilegio tan hermoso de hoy, ¿no es cierto?, poder contemplar este día, poder, aleluya, ver este día maravilloso que el Señor nos da, aleluya. Dios les bendiga y un día más que Dios nos ha dado para poder compartir hoy más, aleluya, su palabra, aleluya. Un día más de vida para poder compartir la palabra que Dios nos da, aleluya, porque su palabra es viva y eficaz. Sabemos que su palabra no vuelve vacía, que siempre cumple el propósito para quien Dios la envía, aleluya. En la palabra del Señor hay vida, aleluya. Él siempre cumple el propósito por quien Dios la envía. Quiero saludar a todos los que se van a conectar en este en vivo. Sean muy bienvenidos. Aleluya, los saludo en el nombre del Señor. Y a aquellos que van a ver la palabra después, aleluya, Dios les bendiga grandemente. Sean grandemente bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y hoy Dios nos habla en el libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer la palabra del Señor en este día, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Elías huye a Oreb. Dice así, Primera de Reyes 19, capítulo 3, y dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y se fue al desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Luego el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Viniendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues comió, bebió, se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Aleluya. Dios les bendiga, aleluya. Preciosa palabra ha traído el Señor hoy en día para nuestras vidas. Aleluya. Porque Dios, aleluya, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla la vida de este hombre llamado Elías, ¿no es cierto? Un hombre grande en las manos del Señor, un profeta grande en las manos del Señor. Vamos a pasar a orar en esta hora para que Dios sea tomando dominio de la predicación, sea tomando dominio, aleluya, de este en vivo, y de las personas que van a escuchar hoy su palabra puedan ser muy bendecidas, aleluya, y sea tomando dominio hoy de esta palabra. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús los invito a orar. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, mira mi Cristo de la gloria. Su palabra, Señor, ha sido, Dios mío, en esta tarde, mi Cristo de la gloria, exhortada, Señor. Más falta la exhortación.
Yo clamo que sea usted, mi Cristo de la gloria, hablando, mi Cristo de la gloria, a través de su Espíritu Santo. Aleluya, Padre. Háblalo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, háblanos, ministranos por tu Espíritu Santo, Señor. Aquellos que se van a conectar en este en vivo, aquellos que escucharán tu palabra, pueda ser de gran bendición para su vida espiritual, mi Cristo de la gloria, porque sabemos que su palabra es viva y eficaz, que su palabra siempre cumple el propósito para quien tú las envías, que tu palabra nos vuelve vacía, mi Cristo de la gloria. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, mi Cristo de la gloria. Cuánto de tu pueblo pasando por el desierto, mi Cristo de la gloria, pasando, aleluya, por esa angustia, por ese desierto, su vida, mi Cristo de la gloria, sin fuerzas para poder seguir adelante de este camino de salvación. Dale fuerza a tu pueblo, dale fuerza a tu iglesia, dale fuerza a tus hijos que te necesitan, que están pasando por la prueba, por la lucha, por el desierto, por la dificultad, mi Cristo de la gloria. Sea usted derramando esa bendición sobre su iglesia, sobre sus hijos, mi Cristo de la gloria. Aleluya, Padre Santo. Fortalece, Señor, aquel que esté, aleluya, débil, aquel que esté cansado del camino, porque muchas veces nos cansamos, mi Padre Celestial bendito de la gloria, nos cansamos del camino, Señor, nos cuesta seguir adelante, no tenemos fuerzas, Señor, para poder seguir en el camino de salvación. Bendice, Señor, este en vivo y todas las almas que se van a conectar para hacer una palabra de bendición para su vida. Aleluya, que sea usted hablándole, Señor, por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, mi Cristo de la gloria. Aleluya, porque usted sabe cómo estamos delante de su presencia, aún cómo están nuestros corazones, Señor, cómo estamos, Señor. Usted sabe la aflicción, las lágrimas, los desiertos, la tristeza, las tribulaciones, Señor, que muchas veces tenemos que cargar sobre nuestros hombros cada día. Bendice este en vivo y esta palabra, mi Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Aleluya, mis hermanos. Santo Rey de la gloria. Dios nos ha dado una palabra bella en este día. Nos habla, ¿no es cierto?, en el libro de Reyes, de este hombre. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que Acab, ¿no es cierto?, le dice a Jezabel todas las buenas nuevas y cómo Elías había tenido victoria en el monte Carmelo, matando, ¿no es cierto?, los 450 profetas de Baal. Y Jezabel le manda un mensaje a Elías diciendo, ¿no es cierto?, aleluya, que, aleluya, no, aleluya, que ella, aleluya, los iba a poner como uno más de ellos, aleluya, que ella nos iba a descansar, aleluya, hasta quitarle la vida a Elías. Y viendo Elías el peligro, viendo Elías, aleluya, esta amenaza de esta mujer, siendo que hace pocos Elías había tenido una tremenda victoria en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal, aleluya, y viendo, ¿no es cierto?, esta amenaza de esta mujer, Elías teme por su vida y se va al desierto y se va al Huya, un día de camino, a esconderse, y se sienta debajo de un enebro y dice: basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y dicho esto, se durmió. Y he aquí, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, que vino un ángel del cielo, aleluya, y le dijo: levántate, come, bebe. Y aquí en su cabecera, aleluya, había una torta cocida sobre las ascuas. Dice la palabra del Señor que Elías comió,
aleluya, bebió y se volvió a dormir. Aleluya, y vino el ángel del cielo por segunda vez a tocar a Elías y a decirle: levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Dice la palabra del Señor que Elías comió, bebió y se fortaleció por aquella comida. Aleluya, Santo Rey de la Gloria. ¿Cuántas veces nuestro caminar lo hemos sentido como Elías? Aleluya. Lo hemos sentido solo, lo hemos sentido cansado del camino, sin fuerzas para poder seguir adelante en este camino de salvación. Aleluya. Elías, por una amenaza de Jezabel, aleluya, olvidando todos los logros, olvidando todas las victorias que Jehová le había dado a su vida, aleluya, por una amenaza de esta mujer Jezabel, Elías teme, ¿no es cierto?, y va al desierto y huye allí y se sienta debajo de un enebro deseando morirse, diciéndole: basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy mejores que mis padres. Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido sin ganas para poder seguir adelante de este camino de salvación. Lo hemos sentido como Elías se sintió, sin ánimo, sin fuerzas para poder seguir adelante. Elías, aleluya, dice que él, aleluya, se fue a una cueva y allí pasó la noche. Y Jehová le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Y él le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han, aleluya, matado a los profetas a espada, y solamente he quedado yo, y buscan para matarme, me buscan para quitarme la vida. Elías estaba angustiado, estaba sin fuerza, sin ánimo, sin esperanza en su vida alguna, pero Jehová mismo fortaleció a Elías. Jehová mismo le dijo a Elías, aleluya: sal de la cueva. Y aquí Jehová pasaba como un viento recio que rompía los montes y las piedras, pero Jehová no estaba en el viento. Y vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y vino, ¿no es cierto?, un fuego fuerte, pero Jehová no estaba en el fuego. Y vino, ¿no es cierto?, un silbido suave y apacible, y Elías cubrió su rostro y supo que era Jehová quien estaba allí, aleluya. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. El mismo Jehová mismo, aleluya, estuvo fortaleciendo la vida de Elías, ayudándolo, aleluya, consolándolo, ayudándolo en su dificultad, aleluya, porque Dios es un Dios que no te deja, un Dios que no te desampara, un Dios que está contigo, que no te dejará, que no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida. Él empezó una obra en ti y Él la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vemos, ¿no es cierto?, la vida de este hombre, un hombre, aleluya, de fe, un hombre valiente, lleno de la presencia del Señor, un hombre que solamente él podía decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Aleluya. Un hombre, aleluya, que solamente él podía decirle a una nación, a un rey apóstata: no lloverá ni lluvia ni rocío hasta que por mis boca lo diga. Aleluya. Él, aleluya, nadie como él, aleluya, que tuvo la victoria en el monte de Carmelo con los 450 profetas de Baal. Nadie como Elías, aleluya. Elías significa Dios, aleluya, es Jehová, es Dios, aleluya. Era un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre que le gustaba caminar por el desierto. Aleluya. Vemos, ¿no es cierto?, la historia de los reyes, cómo,
aleluya, el rey Salomón empezó a reinar y cómo su reinado fue derribado por los babilónicos. Vemos cómo Dios levantaba a los reyes en la antigüedad, ¿no es cierto?, para que pudieran servirle al Señor, pero ellos fracasaban una y otra vez en servir al Señor, y Dios levantaba a los profetas para poder hablarle palabra del Señor. Dios levantaba a los profetas, aleluya, para que les hablara palabra de Dios al pueblo, para que se volvieran a Él. Pero estos reyes fracasaban en poder servir al Señor, aleluya, y hacían casi siempre lo contrario, aleluya, de lo que Dios mandaba a su pueblo. Por eso Dios levantaba a los profetas para poder hablarle a los reyes, aleluya, para poder hablarles, aleluya, que se vuelvan al camino, aleluya, de Dios, Santo Rey de la Gloria, porque Dios es un Dios que sigue hablando a su pueblo, que sigue hablando a su iglesia. Él, cuando Él está en silencio, Él está trabajando, está obrando en tu vida, Él se está moviendo en tu vida, no estás solo, no estás solo, tienes a este Dios que está contigo hoy en forma de Espíritu Santo, en forma de Consolador, aleluya. Y si Dios está contigo, ¿quién contra tu vida? ¿Quién podrá hacerte frente? Aleluya. Si Jehová, aleluya, es el que está contigo, el que pelea por ti. Aquí en este capítulo vemos la historia de Elías, aleluya, en el libro de Reyes, y vemos a un Elías cansado del camino, un Elías huyendo, un Elías sin fuerzas, un Elías, aleluya, huyendo a salvar su vida, con miedo en su corazón, huyendo, aleluya, para poder salvar su vida al desierto, aleluya, Santo Rey de la Gloria. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, cansados del camino, sin fuerza, sin esperanza para poder seguir adelante de este camino de salvación? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Elías, aleluya, se sintió cansado, aleluya, abatido, cansado del camino, sin fuerza, sin esperanza alguna? Pero Dios mismo consoló a Elías. Dios te ayudará, Dios te va a bendecir. Dios, aleluya, es el que está contigo. Él no te dejará, no te va a desamparar. Dios mismo, aleluya, consoló a Elías, lo levantó, lo reconfortó. Aleluya, sacó su tristeza, su dolor, aleluya. Dios mismo vino a la vida de Elías a poder consolarlo. Dios, aleluya, consolará tu vida. Aleluya, he ahí en esa prueba, en esa angustia, en esa situación que tú estás pasando. Quizás no encuentras salida en esa situación, encuentras que no hay nada más que hacer, aleluya, pero Dios reconfortará tu alma, te llevará por senda de justicia, por amor a su nombre, aleluya. Dios te ayudará, estará contigo en todo momento, aleluya, te va a reconfortar tu alma, te guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Su palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Dios mismo consoló la vida de Elías. Dios estará contigo, Dios te consolará, Dios te ayudará a poder seguir adelante en este camino de salvación. No estás solo, no estás solo. Tienes a este Dios que está contigo, aleluya, que no se ha ido. Elías se sintió cansado del camino, sin fuerza, sin esperanza, aleluya, que le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Pero, aleluya, Jehová le dijo: levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Y dice que él comió y se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb, al monte del Señor. Elías caminó y se fortaleció, aleluya. Busca la presencia de Dios, aleluya, porque Él está hoy presto para poder recibirte, para poder ayudarte,
ayudarte, para poder socorrer tu vida. No estamos solos, no estamos solos. Elías buscó la presencia del Señor. Él fue al monte de Dios a buscar la presencia del Señor. Hoy busca su presencia, busca su Espíritu Santo, búscalo a Él. Aleluya. Él dice, ¿no es cierto?, que Él está con nosotros, que clama al justo y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Él hoy te dice, clámame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Aleluya. Pero clámale a este Rey de Reyes, a este Señor de Señores. Él sabe nuestra situación. Aún antes de doblar nuestras rodillas, Él sabe lo que nosotros le vamos a pedir, pero Él quiere hijos que le pidan, hijos que confíen en Él, hijos que le busquen en este tiempo, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, puedan buscar el rostro del Señor. Aleluya, porque no estamos solos, no estamos solos. Hay uno que está contigo. Aleluya, y es el Rey de Reyes, Señor de señores, que camina contigo, que pelea por tu vida, porque dice la palabra que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Aleluya, que Dios es el que pelea por ti. Él te va a ayudar, Él te va, aleluya. Aunque Elías fue, ¿no es cierto?, al monte Oreb, aleluya, Él, aleluya, fue quebrantado. Él, aleluya, fue quebrantado en aquel monte, aleluya. Entregó, derramó su corazón delante del Señor. Él derramó su alma, derramó su corazón delante del Señor. Él no te va a dejar, no te va a desamparar, porque tenemos a un Dios que sabe nuestras necesidades aún antes de doblar nuestras rodillas. Pero Elías se encerró en una cueva y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a filo los profetas y solo, aleluya, me buscan para, aleluya, quitarme la vida. Santo Rey de la Gloria, Dios está contigo. Sigue adelante en este camino de salvación. Es Dios el que está contigo como un poderoso gigante. Él sabe esas lágrimas, Él sabe ese sufrimiento, Él sabe ese dolor que estás pasando. Él quiere enjuagar toda lágrima, todo sufrimiento, todo dolor de tu vida, de tu corazón, esa angustia que estás pasando. Él quiere enjuagar esas lágrimas, ese sufrimiento, ese dolor. Aleluya, porque dice la palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito, son llamados. Aleluya, todos los que aman a Jehová, todas las cosas le ayudan a bien. Sigamos confiando en este Rey de Reyes y este Señor de señores. Aleluya, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Aleluya, aférrate a su palabra en este tiempo y Dios te va a ayudar, te va a dar la victoria en tu vida. Él, aleluya, te va a fortalecer, te va a ayudar a que puedas cumplir el propósito para tu vida. Aleluya, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Aleluya, Él no te va a dar más carga de la que puedas llevar. Él te dice a mí, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo lo haré descansar. Echar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Él te dice, venid a mí tal como estamos, porque un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Un corazón, aleluya, humillado delante del trono de Dios, Él no lo rechaza, Él no lo echa afuera. Él, aleluya, te va a ayudar, te va a sustentar, como dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, a este Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios, aleluya, que hoy te dice, levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Aún, aleluya, Elías pensaba que ya no tenía, aleluya, motivos por
por qué vivir, que ya, aleluya, sus fuerzas se acababan para poder seguir adelante. Pero Dios tenía propósitos para la vida de Elías. Le dijo, levántate, es necesario, aleluya, que te levantes, aleluya, y que unjas a Jezreel como rey de Judá, aleluya, a Jehú como rey, aleluya, de Judá, aleluya, y a Eliseo para que sea tu sucesor, santo rey de la gloria. Es necesario que unjas a Jezreel, que sea el rey, ¿no es cierto?, de Judá, aleluya, y a Jehú que sea el rey de Israel, y a Eliseo que sea su sucesor. Dios tenía planes para la vida de Elías, aún tenía que ungir a Eliseo para que sea su sucesor. No estaba, aleluya, el propósito de Dios no era que Elías muriera, que Elías perdiera su vida en ese desierto. El propósito del Señor son siempre planes de bien, planes, aleluya, de bien que Él tiene para tu vida, aleluya. Dios tenía propósitos por la vida de Elías. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Él tiene promesas de bien y no de mal. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene caminos mejores que nuestros caminos, dice la palabra del Señor. Aleluya, aunque Elías se fue al desierto, Dios lo sustentó en medio del desierto, Dios lo ayudó, Dios lo fortaleció, Dios te ayudará también en esa prueba. Él te va a fortalecer como fortaleció a Elías con aquella comida, ¿no es cierto?, que le dijo, levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Aún no es hora, aleluya, de rendirte, no es hora de volver atrás, no es hora, aleluya, que vuelvas atrás, es hora de seguir adelante. Aún, aleluya, hay propósitos para tu vida, aleluya. Dios te va a ayudar, aún cuando te sientas sola, te va a fortalecer, te va a sanar, te va a restaurar, te va a libertar, va a obrar en tu vida, te va a dar la respuesta para tu vida, aquella petición que tanto, aleluya, tú tienes delante del altar del Señor, aquello que te encuentras imposible, Dios lo hace real, porque alabamos a un Dios vivo, a un Dios, aleluya, que para siempre somos sus misericordias, que Él tiene para nuestras vidas, que hoy nos dice, levántate y anda, porque largo camino te resta. Dios fortalece al débil, aleluya. Él en esa prueba te va a fortalecer, Él, aleluya, en ese proceso te va a ayudar, te va a fortalecer, no te va a dejar solo, no te va a dejar desamparado, aleluya. Él, aleluya, estará contigo en forma de consolador, en forma de Espíritu Santo. Y Dios mandó un ángel a Elías porque sabía que estaba cansado el camino, como muchas veces nosotros nos sentimos cansados el camino, sin fuerzas para poder seguir adelante, aleluya, con ganas de poder rendirnos, con ganas de volver atrás, con ganas, aleluya, de no seguir adelante en este camino de salvación, sin ganas de orar, sin ganas de congregarte, sin ganas de buscar su rostro, su presencia, aleluya, porque muchos han perdido el interés, el primer amor por el Señor, aleluya. Dios le dijo a Elías, levántate, come, bebe, porque largo camino te resta, porque aún tenía que ungir, ¿no es cierto?, a Jezreel, que sea el rey de Judá, a Jehú, que sea el rey, ¿no es cierto?, aleluya, de Israel, y a Eliseo para que sea su sucesor. Elías pensaba que todo había terminado para él, pero Dios tenía planes para la vida de Elías. Dios tiene planes para tu vida, grandes y maravillosos, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene, aleluya, propósitos
propósitos para su pueblo, para su iglesia. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Los caminos del Señor son mejores que nuestros caminos. Sus sendas son mejores que, aleluya, nuestras sendas, que nuestros caminos. Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir, te quiere levantar, te quiere fortalecer, te quiere ministrar tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos. Aquello que encuentras imposible, déjalo en las manos del Señor, porque Dios no llega tarde. Dios tiene el control de tu vida, de tu situación. Él, cuando Él está en silencio, Él es porque Él está obrando, Él es porque está trabajando. Es porque Él se está moviendo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio. Aleluya. Dios mandó un ángel a Elías para poder fortalecerlo, porque conocía el corazón de Elías, porque conocía, aleluya, cómo estaba delante de su presencia. Dios, aleluya, te va a fortalecer. Él sabe, aleluya, esas lágrimas, esa tristeza, ese dolor, las angustias, los desiertos que has pasado, las lágrimas que has derramado delante de su trono de gloria. Él todo lo ve, todo lo escudriña con su Espíritu Santo, porque Él sabe que pasamos por procesos muchas veces tan duros, tan difíciles para nuestras vidas, procesos donde muchos le han dicho: ya está, ya Jehová, quítame la vida, porque no soy mejores que mis padres, porque muchos han retrocedido, muchos no quieren volver al camino de salvación, muchos están sin fuerza para volver, para congregarse, para orar, para doblar sus rodillas, para poder buscar el rostro del Señor. Hay mucho pueblo que hoy está cansado, que hoy está oprimido, que hoy necesita del Señor. Aleluya. Dios mandó un ángel a Elías a fortalecerlo, porque Él sabía cómo estaba su corazón. Él sabía, aleluya, cómo estaba su vida delante de su presencia. Dios sabe cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante de su presencia. Él sabe que muchas veces nos sentimos cansados, y Elías se sentó debajo de un enebro, triste, angustiado, sin fuerza, sin esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en este caminar, sin fuerzas, aleluya, sin esperanza, aleluya? Pero Dios te dice hoy que Él, aleluya, es el que te da nueva fuerza y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Él te dice hoy: ven a mí tal como estamos, aleluya. Él quiere obrar en tu vida, Él quiere levantarte, Él tiene propósito para tu vida, para tu hogar, para tus hijos, para tu ministerio. Él tiene propósitos de bien y no de mal para tu vida. Por eso sigue adelante en este camino de salvación. Aunque Elías, ¿no es cierto?, se sintió, aleluya, tan cansado, tan defraudado, con miedo, aleluya, de perder su vida, aleluya, diciéndole: basta ya, Jehová, quítame la vida. Pero Dios le dijo: levántate, aleluya. Hoy es hora de levantarte, pueblo, de seguir adelante mirando el blanco perfecto. No es hora de volver atrás, no es hora, aleluya, porque aquel que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Sigue adelante, sigue, aleluya, esforzándote en la gracia que es Cristo Jesús, aleluya. Sigue adelante caminando, sigue perseverando, porque no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia, y Dios tiene misericordia de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Dios es un Dios de misericordia, aleluya. Dios, aleluya, fortaleció a Elías y caminó 40 días y 40 noches en el monte de Dios, en la presencia del Señor. Pudo llegar a su presencia. Busca la presencia del Señor, busca su Espíritu Santo, ahora que hay tiempo de poder buscarle, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante que el Señor nos da. Elías, ¿no es cierto?, se fortaleció y él pudo caminar 40 días y 40 noches, porque no morirás en este desierto, dice el Señor, aleluya, en su palabra. El salmista David dijo: no morirás, sino que cantarás las
obras de Jehová. Aleluya, no morirás en ese proceso, no morirás en ese desierto, no morirás. Aleluya, sino que verás la gloria del Señor, verás las maravillas del Señor, verás las obras del Señor moverse a favor de tu vida, de tu familia, de tu ministerio. Verás, aleluya, el poder del Señor moverse, aleluya, porque aquel que tiene fe, todo lo es posible. Y verás las grandezas del Señor. Sigue adelante en este camino de salvación, porque no es hora de rendirnos, pueblo, iglesia, no es hora de volver atrás en este camino, aleluya, es hora de seguir adelante, es hora, aleluya, de seguir confiando en el Señor, porque para siempre son sus misericordias, porque no estamos solos, pueblo, no estamos solos, tenemos al Rey de Reyes que está contigo, tenemos al Señor de Señores que está contigo, que no te dejará, que no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida. Podemos ver la vida de Elías, como él, ¿no es cierto?, por una amenaza de Jezabel se fue al desierto, aleluya, por miedo a perder su vida, se fue camino al desierto, pero Dios, aleluya, tenía planes para la vida de Elías. Él se sentó debajo de un enebro y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy mejores que mis padres. Aleluya. Pero Dios le dijo, ¿no es cierto?, levántate, Elías, come, bebe. Y aquí sobre su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Él comió, bebió y se volvió a dormir. Aleluya. Y Dios, aleluya, mandó el ángel de Jehová por segunda vez diciéndole: levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Él sabía, aleluya, cómo estaba su corazón. Él sabía cómo estaba Elías delante de su presencia. Él sabía, aleluya, que él, aleluya, estaba cansado, estaba sin fuerzas, sin ánimo, después de tener la tremenda victoria sobre los profetas, aleluya, de Baal, el monte de Carmelo. Aleluya, Elías, aleluya, siendo un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que solamente él podía decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que solamente él podía decirle a un rey, a una nación apóstata: no lloverá ni gota, ni rocío, ni lluvia, ni rocío, hasta que por mi boca lo diga. Solamente él podía, aleluya, tener ese poder de Dios en su vida, porque Dios estaba con Elías. Aleluya, era un profeta tremendo, aleluya, un profeta, ¿no es cierto?, lleno de la unción del Señor, un profeta certificado, un profeta, aleluya, que buscaba, que tenía la unción, el poder del Señor, que Dios le había dado la victoria en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. Pero Elías se olvidó de esa victoria, aleluya, por una amenaza de una mujer, Jezabel. Se olvidó, aleluya, y se encerró en una cueva. Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sal de la cueva. Y aquí Elías pasaba, aleluya, Jehová pasaba como un viento, aleluya, aleluya, recio, que rompía los montes y las piedras, pero él no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero él no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto dice que hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido suave y delicado. Y allí estaba Jehová, aleluya, diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Ahí estaba el Señor reconfortándolo, fortaleciendo, consolándolo. A vida de Elías, aleluya, fortaleciendo, restaurando tu vida, aleluya.
Dios no te dejará morir en ese proceso. Dios mismo te va a restaurar. Dios mismo te va a ayudar. Aleluya, que puedas seguir adelante. Quizás te has sentido cansado, te has sentido sin fuerza, cansado del camino. Te has sentido rendido, has sentido que ya no puedes más, que ya no tienes más fuerzas para poder seguir adelante. Sigue confiando en el Señor, porque Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida, porque nuevas son cada mañana su misericordia, porque si hoy estamos aquí es porque Él nos amó primero, es porque Él envió a su Hijo al mundo a salvarnos del pecado, a rescatar nuestras vidas cuando no valíamos nada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo uno que te vio, hubo uno que te miró, hubo uno que te rescató. Dios tiene propósitos para tu vida. Él te conocía desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, porque dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Aleluya. Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo aún. Aleluya. En el vientre de nuestra madre nos conocía, nos trajo a este camino. Aleluya. Te rescató, te llamó. Aleluya, por tu nombre. No eres cualquier cosa, eres una hija, eres un hijo comprado a precio de sangre. Aleluya. No eres cualquier cosa delante del Señor. Fuimos comprados, fuimos redimidos. Aleluya. Por precio de sangre, aleluya, cuando no valíamos nada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hubo uno que nos vio, hubo uno que nos miró, que nos amó primero, aleluya, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero, porque Él, aleluya, envió a su Hijo al mundo en rescate, aleluya. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso sigue adelante. Él tiene planes y propósitos para tu vida. No morirás en esa prueba, en ese desierto. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu hogar, para tu familia, para tu ministerio. Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene, aleluya, propósitos de bien y no de mal para tu vida. Sigue adelante confiando en el Señor. Quizás te has sentido cansado, te has sentido sin fuerza, pero Él te dice hoy, aleluya, venir a mí todos aquellos que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Aleluya. Echar mi yugo sobre vosotros, que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él te llama hoy, aleluya, que vengas a su presencia, que vengas a sus caminos, que vengas a buscar su rostro, su presencia, así como Elías subió, ¿no es cierto?, al monte Oreb, a la presencia del Señor. Puedas buscar hoy su presencia, puedas hoy avivar ese fuego que se había apagado en tu vida, porque muchas veces el fuego del Señor se apaga en nuestra vida, en nuestro corazón. Aleluya. Sigue adelante confiando en el Señor, porque Él tiene planes de bien y no de mal. Aún te falta ungir, ¿no es cierto?, a Jezreel, que sea el rey de Judá. Aún te falta ungir, ¿no es cierto?, a Jehú, que sea el rey de Israel, y a Eliseo, que sea tu sucesor. Hay personas que te están esperando, hay personas, aleluya, que te necesitan, que te están esperando, que necesitan de ti. Hay personas, aleluya, que necesitan de ti, aleluya. Dios hará cosas grandes y maravillosas en tu vida, que la gente quedará sorprendida de las cosas, del propósito que el Señor tiene para ti. Aleluya. Él tiene promesas de bien y no de mal. Él quiere darte hoy una doble porción de su aceite, de su espíritu,
Espíritu Santo, de su presencia. Él quiere darte un fluir nuevo de su presencia, de su Espíritu Santo. Él quiere obrar en tu corazón, en tu vida, sacar ese dolor, reconfortar tu vida, tu alma, tu corazón, levantar tus manos caídas, tus rodillas paralizadas. Muchas veces nos sentimos como Job, ¿no es cierto?, que perdió todo aún, aleluya. Él la alabó en el proceso, en la prueba, después de haberlo perdido todo. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará entre los muertos, aleluya, porque a ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, que te va a sacar, aleluya, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación que muchas veces está en nuestras vidas, en ese pozo, en ese lodo cenagoso, aleluya. Como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará, aleluya, aún, aleluya. La gloria postrera será mayor que la primera en tu vida, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu ministerio, aleluya, para toda la obra de tus manos, porque Dios, aleluya, te ha levantado como profeta, como predicador, como una hija, como un hijo suyo, que lleve su palabra, que lleve esta palabra, este mensaje de salvación. Hay personas que te están esperando, hay personas que necesitan de ti, hay personas, aleluya, hoy lo confirma el Señor, su palabra, su Espíritu Santo, aleluya, y Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas, quiere darte una doble porción de su presencia, de su Espíritu Santo, aleluya, porque Dios dijo que la gloria postrera será mayor que la primera. Por eso sigue adelante, dice el Señor, porque largo camino te resta, aleluya. No mires la dificultad, no mires los fuertes vientos, no mires el proceso. Mira a Cristo por sobre todas las cosas, el único que te puede ayudar, el autor y consumador de la fe. Pone la mirada en el Señor, pone la mirada, aleluya, en este blanco perfecto. Aun cuando sientas que tu barca está azotada por las fuertes olas, recuerda que tu capitán es Jesucristo, que Él no te va a dejar y no te va a desamparar, que Él no te va a dar más carga de la que puedas llevar en tu vida, que Él, aleluya, empezó una obra en tu vida y la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Aún largo camino te resta, es hora de seguir adelante confiando en el Señor, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, porque Dios tiene misericordia para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, aleluya. Aquellos que confían en el Señor serán como el monte de Sión, aleluya, que no se mueven, sino que permanecerán para siempre. Dios tiene propósitos, aleluya, para tu vida. Dios te dice: clámame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pero Dios quiere que derrames tu alma, que derrames, aleluya, tu corazón delante del altar del Señor, como esta mujer Ana, ¿no es cierto?, que ella, aleluya, era constantemente irritada por Penina, porque ella no podía tener un hijo, aleluya, y Penina, ¿no es cierto?, la irritaba, aleluya, la hacía entristecer grandemente. Ana lloraba con tanta angustia, Penina la hacía llorar, ¿no es cierto?, porque la humillaba, porque no podía tener un hijo, pero ella, ¿no es cierto?, no fue una mujer que no se levantó, fue una mujer que se levantó, que no se quedó en esta condición, fue una mujer, aleluya, una mujer de decisión, aleluya, que se levantó y fue al templo de Sion, donde derramó su alma delante del Señor, donde derramó, aleluya,
su alma delante de Dios. Más, ¿no es cierto? Elí, el sacerdote de aquel entonces, pensaba que ella estaba borracha por la forma que Ana estaba orando delante de la presencia del Señor, pero él ya les dijo: no, Señor, no he bebido ni sidra ni vino, sino que he derramado mi alma, mi corazón delante del Señor. Aleluya. Derramemos nuestra alma delante del altar del Señor. Dios quiere Anas de oración. Ana era una mujer de oración ferviente, una mujer de oración. Ella no hacía una oración ocasional, una oración pasajera. Ella oró con el alma, con todo su ser, que Dios le hiciera un milagro. Y Dios, aleluya, hizo un milagro en la vida de Ana y le dio, aleluya, un hijo, y ella cumplió su promesa y lo entregó a Jehová para que le sirviera a Jehová todos los días de su vida. Aleluya. Ana, ¿no es cierto?, la madre de Samuel, que era una mujer estéril que no podía tener hijo, pero Dios hizo un milagro en la vida de esta mujer. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en aquello que tú encuentras hoy imposible. Quizás estás, aleluya, esperando una respuesta, estás esperando una sanidad, estás esperando, aleluya, un milagro de parte del Señor. Necesitas que alguien se convierta en tu familia, los caminos del Señor. Necesitas que tus hijos vuelvan, no necesitas fuerzas para poder seguir adelante. Hoy es el día de humillarte delante del altar de Dios. Hoy es el día de buscar su presencia, de buscar de su Espíritu Santo, aleluya, porque Dios no rechaza oración de un corazón contrito y humillado. Él, aleluya, los mira, porque al altivo Él lo mira de lejos, pero aquellos que se humillan delante de su presencia, Él, aleluya, los va a reconfortar, les va, ¿no es cierto?, a poder restaurar, les va a hablar, los va a ministrar, los va a ayudar para que puedan seguir adelante. Necesitamos Anas que se levanten en fe. Ana era una mujer decidida, una mujer de oración, una mujer que derramó su alma delante de la presencia del Señor. Necesitamos hoy hijos e hijas que busquen la presencia del Señor, que derramen su corazón, su alma, su ser delante de la presencia del Señor, y Dios te va a responder esa oración, porque dice la palabra que clama al justo y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Que cercano está Jehová al quebrantado de corazón y sana sus heridas. Tenemos un Dios que está con nosotros, porque Dios te dice: clámame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Dios quiere hijas e hijas que le clamen a su presencia, que busquen su rostro, que busquen de Él. Ahora que hay tiempo de poder buscarle, necesitamos Ana, aleluya, que oren fervientemente, que busquen el rostro del Señor. Ahora que hay tiempo de poder buscarle, porque no conocemos el día de mañana. Hoy Dios te da este día, hoy Dios te da esta oportunidad, aleluya, en tu vida, de poder buscar su rostro, su presencia, de poder venir a las plantas del Señor. Hoy, aleluya, su unción está aquí, su Espíritu Santo está aquí, aleluya. Él, aleluya, está aquí. Él quiere obrar ese milagro en tu vida. Dile: no te soltaré hasta que no me bendiga, hasta no ver esa respuesta, ese milagro, hasta no ver tus obras, tus maravillas en mi vida, aleluya. Hoy su presencia está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Puedas orar con el corazón, aleluya. Dios no rechaza oración de un corazón contrito y humillado. Dios te va a ayudar a que puedas seguir adelante, aleluya. Los ángeles del Señor se están moviendo hoy a tu favor, aleluya. Hay un fuego, aleluya,
aleluya, en esta hora, que es la presencia del Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los hijos que le temen y los defiende. Tenemos a uno que está con nosotros, que no nos deja, que no nos desampara. Él quiere obrar esa sanidad, aleluya. Tú que has venido enfermo, aleluya, que estás débil, cansado del camino, dile al Señor, aleluya, entrégale esa carga, aleluya, en el nombre del Jesús, y le recibo mi milagro, recibo esa sanidad, aleluya. Quizás te faltan fuerzas para poder seguir adelante, aleluya. Dios en esta hora quiere darte fuerzas nuevas para que puedas seguir adelante en este camino de salvación. Quizás te faltan fuerzas, aleluya. Dios quiere hacer ese milagro en tu vida. Él quiere sanarte, quiere darte esa respuesta que tanto estás esperando. Las aguas hoy se mueven a tu favor, aleluya. Hoy las fuentes se mueven a tu favor, se están moviendo a tu favor, de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tus hijos. Él quiere hacer cosas grandes y cosas maravillosas en tu vida. No estás solo, no estás sola, porque aquel que cree en mí verá la gloria del Señor, verá las maravillas del Señor, verá la respuesta del Señor. No estamos solos. Él quiere un fluir nuevo para tu vida. Él quiere darte una doble porción de ese Espíritu Santo, de su presencia en tu vida. Aleluya. Porque Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Él quiere fluir en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu ministerio. Sigue adelante porque Él tiene propósitos para tu vida. Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Aleluya. Búscale, sé como esta mujer que se humilló a las plantas del Señor, que buscó su rostro, su presencia. Aleluya. Que confiaba en el Señor, aleluya, y que les dijo, ¿no es cierto? Si él le considera ese milagro, ella lo dedicaría todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Santo Rey de la Gloria, y Dios le hizo ese milagro en su vida. Ella no sé, aleluya, quedó en esa condición. Ella era una mujer con determinación, una mujer, aleluya, de fe, una mujer que derramó su alma delante del altar del Señor, y Dios quiere hijos que derramen su alma delante de su presencia. Hoy Dios te dice, levántate, come, bebe, porque largo camino te resta, porque no es hora de retroceder, es hora de avanzar, porque si el justo retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor, aleluya. Por eso sigue adelante, porque Dios quiere fortalecerte, Dios quiere ayudarte a que puedas seguir adelante. Elías pensaba que todo estaba perdido, pero Dios tenía propósitos para su vida, Dios tenía planes para la vida de Elías. No todo está perdido, aleluya. Dios tiene propósitos, aleluya. Él te quiere levantar como una predicadora, aleluya, como un corista, aleluya, como un profeta. Él te quiere levantar para cosas grandes. Él tiene, aleluya, cosas grandes para tu vida, aleluya, no cosas pequeñas. Él tiene cosas grandes para tu vida. Alabamos a un Dios que está con nosotros, un Dios que se sigue moviendo en su pueblo, en su iglesia, un Dios que se sigue moviendo en los corazones, aleluya. Dios sabía cómo estaba el corazón de Elías. Dios sabe cómo está tu corazón hoy delante de su presencia. Hoy sabe lo que necesitamos. Él quiere restaurarte, Él quiere darte la paz, aquella paz que el mundo no te puede dar, porque el mundo te puede dar muchas cosas, aleluya, que son pasajeras en esta vida, pero Dios, aleluya, es el único que puede reconfortarte, que puede llenar tu corazón de ese gozo, aleluya, que el mundo no te puede dar, aleluya.
Ni tu familia, ni tus amigos te pueden dar, aleluya, la paz que el Señor te da en tu vida. Por eso sigue adelante confiando en el Señor. No morirás en ese proceso, no morirás en ese desierto, sino que verás las maravillas, las obras del Señor. Aleluya. Dios no te llamó, aleluya, para que mueras en el proceso, para que mueras en el desierto. Dios te llamó para que puedas contemplar su poder, sus glorias, sus maravillas, aleluya, porque Dios sigue obrando en su pueblo, en su iglesia, en sus hijos. Dios se sigue moviendo, aleluya, hoy en su pueblo, en sus hijos, en un corazón contrito y humillado, porque Él no lo echa fuera. Él dice, ¿no es cierto?, que cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón. Él te dice hoy, aleluya, búscale, órale a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Alabamos a un Dios que está con nosotros, aleluya, que sabe esa petición, aún antes de doblar nuestras rodillas, sabe lo que vamos a pedir. Él sabía cómo estaba la vida de Elías, él sabía cómo estaba su corazón delante de su presencia. Él sabía, aleluya, cómo Elías estaba, lo que Elías necesitaba. Por eso Dios envió, ¿no es cierto?, dos, aleluya, el ángel 2 veces que tocaron a Elías, aleluya, que les dieran de comer, aleluya. Tanto Rey de la Gloria, Dios mismo estuvo con Elías, confortándolo, consolándolo. Dios mismo estará contigo, ayudándote en tu necesidad. Aleluya. No estás solo, no estás sola. Dios dijo, me voy, pero dejaré con vosotros al Consolador, al Espíritu Santo que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Aunque padre o madre te dejaran con todo, Jehová te va a recoger. El hombre te podrá fallar, la mujer te podrá fallar, te podrá dar vuelta la espalda, te hiere muchas veces, te traiciona, pero este Cristo de la gloria no te va a fallar, no te va a desamparar. Este Cristo de la gloria encontrarás la paz que el mundo no vas a encontrar, porque en el mundo solamente vas a encontrar aflicción, sufrimiento, dolor, tristeza, aleluya. ¿Cuántos de sus hijos sin fuerza, sin esperanza para poder seguir adelante? ¿Cuántos cansados del camino? ¿Cuántos le han dicho, no es cierto? Basta ya, Jehová, quítame la vida, aleluya. ¿Cuántos están sin esperanza de poder seguir adelante en este camino de salvación? Aleluya. Mucho pueblo está cansado, mucho pueblo, aleluya, hoy, aleluya, necesita fuerza, necesita fortaleza, necesita reconfortar su vida, su alma, delante de la presencia del Señor. Hay mucho pueblo que hoy está sin fuerzas para buscar su rostro, que hoy está sin fuerzas para poder orar, que hoy está sin fuerzas para poder clamarle al Padre. Aleluya. Sigue adelante buscando a este Rey de Reyes, buscando a este Señor de Señores. Aleluya. Aún hay, aleluya, cosas grandes y maravillosas para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu ministerio, porque Dios, aleluya, si te ha dicho una palabra, Él la cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre te podrá fallar, la mujer te podrá fallar, pero este Cristo de la gloria no te va a fallar, aleluya. Sigue adelante buscando su Espíritu Santo, buscando su presencia. No importa si has caído de la gracia, la palabra del Señor dice que si el justo cayere y pecares, que te bese, con todo Jehová lo va a reconfortar, con todo Jehová lo va a ayudar. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya,
Hoy Él te está dando este día para poder estar a cuentas con el Señor. Hoy Él te está dando este día para poder, aleluya, clamarle a Él, para buscar su rostro, para buscar su presencia. Y Él no te va a dejar, no te va a desamparar, no te va a defraudar, porque Él es fiel y para siempre son sus misericordias. El hombre se equivoca, la mujer se equivoca muchas veces, aleluya, fallan, aleluya, pero este Rey de la Gloria no te va a dejar, no te va a desamparar. Sigue adelante buscando al Señor, aleluya. Para nuestro Señor Jesucristo también, aleluya, fue difícil cuando Él estuvo en el jardín de Getsemaní, cuando Él tenía que cargar con el pecado de toda la humanidad, y Él le pidió al Padre si pudiera pasar esa copa amarga, pero más que no se haga mi voluntad, más que se haga tu voluntad, porque muchas veces, aleluya, pasamos por procesos tan duros, procesos tan difíciles. Aún nuestro Señor Jesucristo sabía el peso del pecado que iba a venir sobre sus hombros, porque era maldito todo aquel que moría en una cruz del Calvario, pero a Él no le importó tomar esa maldición por ti, aleluya, por amor al mundo, por amor a la humanidad. A Él no le importó entregar su vida, cargar esa cruz. A Él no le importó, aleluya, ir hasta el final, aleluya, por amor a tu vida, por amor a la humanidad, porque de tal manera Dios amó a este mundo que enviamos su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Dios quiere darte esa vida eterna, esa vida abundancia. Aleluya. Él quiere ayudarte a reconfortar tu vida, tu alma, tu corazón, sacarte de esa angustia, aleluya, de esa aflicción, de ese desierto donde esté pasando tu vida. Dios mismo consoló a Elías estando en ese desierto, enviándolos al ángel, aleluya, 2 veces. Aleluya, Dios mismo te va a consolar, Dios mismo te va a levantar, te va a fortalecer, va a cortar las cadenas de opresión en tu vida para que puedas seguir adelante, buscando al Rey de Reyes, buscando su presencia. Dios mismo te va a reconfortar, Dios mismo te va a consolar, Dios mismo, aleluya, te va a ayudar a que puedas seguir adelante, aleluya, en este camino de salvación, porque Él dice que, aleluya, clama al justo y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya, a ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios, aleluya, que está contigo, que es tu amparo y tu fortaleza en medio de la aflicción, es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, yo estaré seguro. Aleluya, Santo Rey de la Gloria, aún Él no te va a dejar en ese desierto, porque las pruebas son muchas veces, aleluya, para poder probar nuestros corazones, para poder saber lo que hay dentro realmente. Dios no te va a dar más carga de la que puedas llevar. Él, aleluya, estará contigo, porque Él te da a la prueba, pero juntamente con la prueba te dará también la salida para tu vida. Juntamente con esa prueba te dará la salida, aleluya. Dice su palabra, ¿no es cierto?, que Él muchas veces nos prueba, aleluya, pero juntamente con la prueba nos da, aleluya, la salida, que Él no te va a dar más carga de la que podamos llevar. Y Él te dice: venir a mí todos los que estáis cargados y trabajados, aleluya. Santo Rey de la Gloria, ven a los brazos del Señor, déjale esa carga, esa angustia, ese problema, esa aflicción, aquellos que es imposible para ti, aleluya, aquello que muchas veces es imposible
visible, ¿no es cierto?, a los ojos de los hombres, pero Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de esa situación, Dios tiene el control, Dios tiene la última palabra para tu vida, Dios tiene la última palabra para tu vida, aleluya. El hombre te podrá decir muchas cosas, pero Dios, aleluya, es el que tiene, aleluya, la última palabra en tu vida. Sigue adelante confiando en el Señor, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Hoy que estamos aquí es gracias a su amor, es gracias a su misericordia, es porque Él nos dice hoy: levántate, come, bebe, porque largo camino te resta, aleluya. No es hora de rendirte, es hora de seguir adelante, aleluya, en este camino de salvación. Vamos a orar en esta hora, aleluya. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que estaba en el libro de Reyes, capítulo 19, aleluya. Cuando Elías huye a Oreb, Santo Rey de la Gloria. Vamos a orar, aleluya, Santo Rey de la Gloria, porque Dios sabe que muchas veces nos sentimos cansados, atribulados, cansados del camino, sin fuerzas, sin ánimos para poder seguir adelante. Pero Dios le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza para aquel que no tiene ninguna. Elías se sentó, ¿no es cierto?, en el monte, aleluya, de Oreb, aleluya, Elías se sentó debajo de un enebro pensando en morirse, pero Dios le dijo, aleluya, que aún, aleluya, largo camino le quedaba. Él le dijo: come, bebe, porque largo camino te resta. No morirás en ese proceso, no morirás en ese desierto, no morirás, sino que verás las glorias, las maravillas del Señor que Él tiene para su vida, aleluya, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo cumplirá, aleluya. Vamos a orar, aleluya. En el nombre del Señor Jesús, los invito a orar por la palabra del Señor. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, este día maravilloso que usted nos ha dado, mi Cristo de la Gloria. Te quiero dar gracias porque usted nos ha hablado una vez más, Señor. Porque usted, aleluya, quiere que su pueblo siga adelante, siga marchando, siga batallando, siga en este camino de salvación. Muchas veces no es fácil porque pasamos por procesos tan grandes, mi Cristo de la Gloria, que pensamos en desmayar, que pensamos en no seguir adelante. Nos sentimos como Elías, sin fuerzas, cansados del camino. Nos sentimos como Elías, sin esperanza, aleluya, tristes, cansados, sin fuerza, sin esperanza alguna. Pero ahí Dios, aleluya, así como confortó a Elías, como lo consoló, aleluya, yo te pido que consueles a tu pueblo, que consueles a tu iglesia, que consueles los corazones, que saques esa tristeza, ese dolor, ese sufrimiento, que aumente la fe, la confianza de su pueblo, de su iglesia, mi Cristo de la Gloria, porque alabamos a un Dios vivo, a un Dios que se mueve, aleluya, en las vidas de su pueblo, de sus hijos que le claman a Él, porque usted no está lejos, sino que está cercano, mi Cristo de la Gloria, al quebrantado. Usted no rechaza oración de un corazón contrito, de un corazón humillado delante de su presencia. Ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a confiar en ti, dale fuerzas a aquel que esté cansado, a aquel que esté pasando por la prueba, aquel que ya quiera renunciar, aquel que no tenga fuerzas para orar, para congregarse. Levántalo, mi Cristo, tómalo de tu mano, libértalo para que pueda seguir adelante en este camino de salvación, mi Cristo de la Gloria, porque sabemos que usted nos dará esa recompensa, aleluya, Santo Rey de la Gloria, al final del camino.
Ayúdanos a mirarte a ti, el blanco perfecto, seguir peleando las buenas batallas de la fe, a pesar de la prueba, de las luchas que vengan, las dificultades. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, porque tú eres el único que pone bonanza en medio de la tempestad, de la tormenta. Mi Cristo de la gloria, pone paz en los corazones, reconforta las almas, los corazones, mi Cristo de la gloria. Bendice esta palabra, mi Cristo de la gloria, aleluya, Padre Santo, que hoy, aleluya, sea, aleluya, exhortado. Bendice cada vida, cada corazón, porque usted sabe cómo estamos delante de su presencia. Gracias, Señor, porque usted es un Dios bueno, un Dios que sigue haciendo obras, prodigios y milagros. Aumenta la fe de tu pueblo, de tu iglesia. Dale fuerzas al cansado, multiplica la fuerza de aquel que no tenga ninguna. Ayúdalo, Señor, a seguir adelante en este camino de salvación, porque sabemos que ese final glorioso lo tendremos contigo algún día, cuando te veremos cara a cara, cuando estemos contigo, mi Cristo de la gloria. Ayúdanos, Señor, a no perder la fe, mi Cristo de la gloria, y dale fuerzas a cada uno de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Tengan una linda tarde ya. Hasta aquí me ha dejado, ¿no es cierto?, el mensaje del Señor. Aleluya. Sé que cada uno tomará, aleluya, el porcentaje, ¿no es cierto?, aleluya, porque sabemos que la palabra del Señor no vuelve vacía, que siempre cumple el propósito para quien Dios las envía. Dios les bendiga grandemente. Los saluda la hermana Paula de Chile. Sea muy grandemente bendecido. Tengan una linda tarde junto a su hogar, su familia, sus hijos. Los quiero mucho en el amor del Señor y sigan adelante. Aleluya, confiando en el Señor, confiando en su misericordia, porque es un Dios que estará con nosotros, que no te va a dejar, que no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida. Aleluya. Sigue adelante. Sabemos que estamos en una lucha constante, que muchas veces nos cansamos, que no encontramos fuerzas para poder seguir adelante, pero sabemos que Dios, aleluya, es el que está contigo, aleluya, y está contigo como un poderoso gigante, que es el que pelea por ti, aleluya, y no te dejará y no te va a desamparar, aleluya. Sí, que confía en el Señor. Cada día pon tu confianza en este Rey de Reyes, no en el hombre, sino, aleluya, en el Señor. Y Él va a reconfortar tu vida, te dará fuerzas para que puedas seguir adelante. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.